Cuando hacemos formularios hay que procurar facilitar la tarea de añadir los datos a los posibles usuarios. Eso significa que hay que evitar siempre que se pueda el que tengan que escribir. Hay veces que es inevitable, como por ejemplo cuando tienen que poner su nombre. Pero hay muchas otras veces que es mejor dar opciones para que el usuario elija la que prefiera y así no tenga que escribir nada. Eso evita errores y facilita la tarea. Por ejemplo, si yo tengo que hacer que se seleccione entre ciertos países, pues lo que puedo hacer es poner un desplegable con varios países y que seleccione el que sea. Mucho mejor que si tiene que escribir el país el usuario. En este vídeo vamos a hablar de dos formas distintas de seleccionar opciones, los checks y los radios. Los tradicionalmente llamados check buttons, que también son checkboxes, consisten en la etiqueta input con el atributo type checkbox. Como siempre tiene que tener un name y por supuesto también tiene que llevar un ID. Lo voy a llamar, por ejemplo, envío mail y voy a añadirle también un label. La etiqueta label es muy importante para este tipo de controles. ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo no vinculo ese label al checkbox, cuando haga clic sobre él, no pasa absolutamente nada. Tengo que acertar exactamente en esa casilla de verificación. Sin embargo, si añado el atributo for relacionado con este checkbox, cuando haga clic sobre él, sí que lo selecciona. Entonces hay que facilitar dentro de lo posible la tarea de selección de elementos, más aún si preveemos que nuestro formulario va a ser visualizable también vía dispositivo móvil. Podemos añadir más casillas de verificación. Por ejemplo, en vez de poner enviar mails, puedo poner llamar por teléfono, por ejemplo. Le pongo de nuevo también un identificador y un name. Y lo que tiene de interesante esto es que yo puedo hacer que se permita el envío de mails y no el del teléfono, que se permitan los dos, que se permita ninguno. O sea, son independientes y es un concepto distinto. Por cierto que aquí no pone llamar, pone llamar, así que voy a poner llamar. Bien, pues como digo, es un concepto distinto a cuando nosotros tenemos partes excluyentes. Por ejemplo, si tengo que elegir un color y tiene que ser rojo, azul o verde, pero solo uno de ellos. Para eso se utilizan los otros campos de los que iba a hablar, que son los de tipo radio. O sea, ahí lo tenemos, radio. Estas casillas de verificación van a aparecer como círculos en vez de como cuadrados, aunque en realidad luego yo con estilos CSS puedo conseguir que se vean como me parezca bien, pero bueno, siempre es bueno adaptarse más o menos a la forma habitual para que la gente lo entienda. Es muy importante que de nuevo tengan un label que vaya relacionado con ello, para que así su selección sea bastante más fácil. Y aquí vamos a tener por un lado el parámetro name, que va a ser muy distinto al parámetro name en otros lugares. Y es que ese parámetro name va a servirme para definir el grupo de elementos que están todos vinculados entre ellos. Como identificador, por ejemplo, le puedo poner la palabra rojo y de hecho le tengo que asignar un valor, value, que también sea rojo. Por supuesto, para que el label vaya relacionado, añadiré for, ese elemento rojo, y ahora lo copiaré y lo pegaré dos veces. De hecho, voy a añadir un break para que se vea separado del resto de estos otros checks. Bueno, pues cambio por verde, verde. Voy a mantener este name, pero voy a cambiar el identificador y el valor. Y azul. Azul. Y lo copio y pego manteniendo de nuevo ese name color. El resultado, que si yo selecciono verde me marca verde, rojo, azul. El truco está en el atributo name. Si yo, por ejemplo, en ese color azul cambio ese atributo name, voy a poder seleccionar por un lado el verde y por otro lado voy a poder seleccionar el azul. Vemos que he salido de ese grupo de radio buttons. Voy a devolverlo a como estaba. Hay un atributo también que es importante para estos campos, que es el atributo checked. Es el que va a servir para marcar que, por ejemplo, haya un checkbox dentro del input
Ahí está, checked. Gracias a eso, por defecto, va a aparecer marcado ese checkbox. Eso mismo también, por supuesto, servirá para definir cuál de los radios aparecerá también seleccionado de entrada.